Buen día, mi nombre es John Mario Camargo Fonseca y el día de hoy vamos a hablar sobre pruebas de hipótesis. Entonces, errores tipo uno y 2 en pruebas de hipótesis. El error tipo uno lo podemos decir que es cuando se conoce como un falso positivo, que el ejemplo sería decir que un medicamento tiene algún efecto cuando en realidad no lo tiene. Y el error tipo 2 es el error de no rechazar la hipótesis, que en realidad sería un falso negativo, todo lo contrario, que sería decir que un medicamento no tiene efecto cuando en realidad sí lo tiene. La relación entre intervalos y confianza de pruebas de hipótesis, pues los intervalos de confianza y las pruebas tienen una relación muy estrecha, puesto que ambos se usan para hacer interferencias sobre una población sin un valor específico, como un valor hipotético de la medida. Cae fuera del intervalo de confianza, se rechaza la hipótesis nula. Un ejemplo sería que si el intervalo de confianza en una medida de 95% para la estatura humana es de 1,60 a 1,70 y postula que la medida es 1,75, entonces la hipótesis sería rechazada porque 1,75 estaría fuera del intervalo. La importancia de distinguir entre pruebas de grandes y pequeñas muestras, pues es que la distribución de muestras se aproxima a una distribución normal debido al teorema central del límite. Se puede usar las distribuciones normales para realizar pruebas. El ejemplo sería la prueba CT para una medida cuando se muestra que es grande que sea mayor a 30. Entonces las pruebas pequeñas son muestras que se utilizan en distribuciones test-student, ya que las muestras que son pequeñas pues tendrían una muestra que sería menor a 30. La diferencia entre pruebas de medidas y pruebas de proporciones es que se utilizan cuando el parámetro que se está evaluando en una medida es el promedio, una muestra de población. El ejemplo sería comparar la medida de ingresos entre dos grupos de trabajadores. Las pruebas de proporciones se utilizan cuando el parámetro que se está evaluando es una proporción al porcentaje de la muestra, que sería como comparar la proporción de estudiantes aprobados en dos universidades. ¿Cómo distinguir entre pruebas de datos cualitativos, cuantitativos y cualitativos? Los datos cuantitativos son datos numéricos que pueden medirse y expresarse en cantidades. El ejemplo podría ser las medidas para analizar el salario promedio de los empleados. Y los cualitativos son datos categóricos que representan cualidades o características. Un ejemplo sería como la prueba de independencia para verificar si el género está asociado con la preferencia de un producto. La importancia de plantear dos hipótesis, nula y alternativa, es la afirmación, la nula es que es la afirmación que se pone a prueba y generalmente se considera la posición de sin efecto. Y la alternativa es lo contrario y se formula cuando se cree que hay un efecto significativo. La regla de decisión en una prueba de hipótesis es un conjunto de reglas que determinan si se debe rechazar o no la hipótesis, basado en el valor P o en el estadístico de la prueba. Un ejemplo sería el valor de P si es que el nivel de significancia, por ejemplo, P menor que 5 es rechazada. Pruebas unilaterales y bilaterales. Las unilaterales se utilizan cuando se espera que el parámetro se desvíe solo en una dirección y las bilaterales se utilizan cuando se espera que el parámetro se desvíe en cualquiera de las dos direcciones. El valor probabilístico en una prueba de hipótesis es de obtener un resultado tan extremo como el observado si la hipótesis nula es verdadera. Un ejemplo sería que la probabilidad de obtener los resultados observados es si la hipótesis es verdadera, lo que sugiere que la hipótesis debe ser rechazada. En diferencias entre distribuciones chi-cuadro y t-student, el chi-cuadro se utiliza en pruebas de independencia y bondad de ajuste, especialmente para variables categóricas, como por ejemplo comprobar si la preferencia de un producto depende del género. Y en el t-student se utiliza para comprar medidas de muestras pequeñas, como por ejemplo sería comparar la medida de dos grupos pequeños de estudiantes. Las conclusiones sobre las distribuciones de probabilidad normal eh, es simétrica con la medida y la mediana y la moda coincidiendo en los mismos puntos. Muchos fenómenos naturales siguen pues en una distribución normal. El ejemplo sería la distribución de alturas humanas o de pesos en una población que suele aproximarse a una distribución normal. En los casos de uso de ANOVA de una y más vías, la ANOVA de una vía se usa para comparar las medidas de más de un grupo cuando hay un solo factor involucrado. Y la ANOVA
de más de una vida se utiliza cuando se examina varios factores simultáneamente. La distribución chi-cuadro se usa en pruebas de independencia y bondad de ajuste para evaluar la relación entre variables categóricas o coincidencia de datos observados con una distribución teórica. El ejemplo más sencillo sería verificar si hay independencia entre el tipo de automóvil y el estado civil. En las diferencias distribuciones de chi cuadro y f se utiliza para pruebas de independencia y bondad de ajuste. Y la distribución f se utiliza de ANOVA para comparar las variables entre grupos. El ejemplo sería usar la distribución f en un análisis de varianza para comparar la variabilidad de ingresos entre diferentes sectores económicos. El manejo de análisis de varianza ANOVA de la ANOVA es una herramienta fundamental en la estadística para comparar medidas entre grupos. Un ejemplo sería evaluar efectividad de diferentes tratamientos en pacientes con la misma enfermedad. Eh, Les dejo acá mi presentación personal en inglés. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.